Y ahora en la siguiente mesa redonda, la cual va a moderar Damiano Zamana, vamos a comentar qué es eso de usuarios seguros. Quería dar paso a Damiano, muchísimas gracias y muchísimas gracias por su presentación. So maybe we take advantage of a few minutes that Mientras se cambian los oradores, quería decir que es muy interesante. Cuando he estado escuchando, me ha impresionado la calidad de las presentaciones. Lo que saco en claro de estas tres presentaciones es que tenemos que trabajar juntos. Debemos poder tener una responsabilidad compartida, llevar a cabo un cambio cultural, tener infraestructuras seguras, para que cada viaje en PTW sea un viaje seguro. Bueno, ahora vamos a tener un panel sobre los usuarios seguros. Estoy encantado de tener a 4 representantes de distintas instituciones y asociaciones. Vamos a intentar dar una visión general sobre los usuarios y los motociclistas del sistema seguro. Luego vamos a ver la formación post carnet de conducir y vamos a ver el ejemplo de España. Luego vamos a mirar más de cerca las airbags y los EPIs para los motociclistas. Todo el atuendo de protección nuevo que ha salido al mercado. Y luego vamos a ver los últimos la última evolución de los estándares de los EPIs. Bueno, y ahora voy a pedir de Christopher Horder de la Federación Internacional de Motociclistas. Es el director de Asuntos Públicos. Lleva más de 17 años trabajando en el sector. Empezó a trabajar para la Federación Británica de Motocicleta en el Reino Unido y luego empezó a ofrecerse voluntario para la Federación Internacional de Motociclismo, FIM. En el 2014 ha trabajado para la industria de motocicletas del Reino Unido en los temas técnicos y legislativos antes de pasar a trabajar a tiempo completo para la FIM. No compite, pero sí que es usuario de una motocicleta deportiva. Montserrat Pérez López, la subdirectora de Formación y Educación de la Dirección General de Tráfico. Desde el 2009 ha tenido distintos puestos en el área de tráfico. También ha sido asesora técnica en el área de movilidad sostenible. Es subdirectora de formación desde el 2020 y ahora es subdirectora de formación y educación de seguridad vial desde enero de 2024. También quiero pedir a la Universidad de Múnich, el representante de la Unidad de Múnich, Raúl Aranda, investigador de esta universidad. Tiene experiencia en impacto biomecánico, en modelación humana y simulación de accidentes. Tiene un doctorado de la Universidad de Múnich, donde sigue investigando. Ha participado en distintos proyectos de investigación relacionados con la seguridad de las motocicletas y especializándose en la protección de las airbags. Por último, Federico Vitale, de la Asociación Italiana de los Accesorios y Fabricantes de Motocicletas, ANCMA. Lleva 10 años trabajando en asuntos públicos en el sector de automotriz. En el 2012 se incorporó a ANCMA, donde representa a los fabricantes europeos frente a distintas organizaciones e instituciones. Tenemos
diverse, I would like to say, group of panelists. Tenemos un grupo muy diverso de panelistas, provienen de de asociaciones, de fabricantes, del mundo académico. Y me gustaría empezar con Chris, que nos va a hablar un poco del punto de vista de los usuarios, de los motociclistas. Representa la asociación, la FIM, hay 121 países afiliados. Háblanos un poco del sector. Muchas gracias, Damiano. Este es el punto de vista de los usuarios en lo que se refiere a la seguridad de las motocicletas. Por para que sepan lo que es el FIM, es la Federación Internacional de Organizaciones Nacionales de Motociclismo en 121 países del mundo, en 6 continentes. Llevamos existiendo 120 años, es nuestro 120 aniversario este año. El FIM mismo, bueno, pues nos describimos como el organismo gobernante de los deportes de motociclista y el defensor global del motociclismo. Hablamos de parte de los motociclistas de todo el mundo, promovemos los motociclistas, le decimos a todo el mundo que las motocicletas son geniales, vamos. No siempre es algo que un mensaje que la gente reciba bien. En cuanto a los aspectos éticos, organizamos competiciones, pues tomamos muy en serio la seguridad y el medio ambiente, y no solamente desde el punto de vista del deporte, sino también que practicamos la seguridad en los otros aspectos de nuestras actividades, incluyendo la seguridad vial. ¿Qué es lo que quieren los motociclistas? Lo principal es la formación divertida de alta calidad. Obviamente lo de alta calidad es importante, pero también la diversión, lo divertido e interesante que pueda ser, porque lo vamos a pagar y si no es divertido la gente no lo hace. Hay mucha formación, es un producto comercial y tiene que atraer al usuario. La segunda cosa que queremos es atuendos de protección de buena calidad. Pero no solamente que sea protección contra los accidentes y que nos mantenga calientes cuando hace frío, frescos cuando hace calor, secos cuando llueve. También queremos buena tecnología, control de la tracción, cualquier cosa que haga que el motociclismo sea más interesante, más divertido. Queremos ABS, los sistemas de antibloqueo de frenos, a veces. La realidad es que si los motocicletas con ese tipo de mejoras, si no son muy caras, la gente los compra. Todas estas nuevas elementos interesantes son muy interesantes, pero además también queremos que haga buen tiempo, es otra cosa que queremos. Queremos una motocicleta que arranque a la primera. ¿Cuántas veces le damos al botón y no empieza? Nadie disfruta de eso. También queremos unas superficies buenas en las carreteras. Son cosas que no son buenas, arruinan ese viaje en motocicleta. En realidad, queremos que las curvas sean interesantes. Nos gustan carreteras que tengan ciertas curvas interesantes. Y también queremos otros usuarios de la carretera sean considerados hacia nosotros, que sean conscientes de que estamos ahí, nos den espacio, que no nos adelanten de repente o que arranquen el coche y se nos pongan delante sin avisar. Eso es lo que queremos. Es muy sencillo. Sin embargo, este es el punto de vista europeo, son las expectativas europeas. No es el punto de vista general de seguridad vial. Es un área muy específica. Queremos mejoras pequeñas que tengan un impacto importante para mucha gente. Pero en el resto del mundo, las motocicletas son para el transporte y en sitios como Colombia
también son para trabajar. De modo que no hablamos solo de la seguridad vial, sino también seguridad laboral. De modo que las responsabilidades son distintas. Cuando tenemos un empleador, decimos que el empleador es responsable de nuestra seguridad cuando estamos en el trabajo, pero en la realidad muchas personas trabajan como autónomas y son responsables de su propia seguridad. Pero esa gente no es diferente, también quieren atuendos adecuados. También quieren todas las cosas que hemos dicho antes, buenas carreteras, buenas curvas, pero los requisitos son totalmente diferentes. No hablamos solo de ropa de protección totalmente de buena calidad, sino también tiene que ser asequible. La formación básica no tiene que ser solamente divertida y de calidad. También muchas veces la formación que la gente necesita es la básica, y no solo para ellos y ellas, sino también para otros usuarios de la carretera. En muchos países del mundo, si uno puede pagar el vehículo, uno puede llevarlo por la carretera, tenga carnet para llevarlo, tenga certificación y licencia o no. La aplicación fiable de la ley. Muchos países tienen leyes, pero no funcionan en la práctica. Por ejemplo, la mayor parte de los países tienen algún tipo de ley para llevar cascos, pero en muchos países no se aplica. Y no solo la aplicación, el hacerlo cumplir por parte de los usuarios, sino el hacer cumplir la ley por parte de todos los usuarios de la carretera. Muchos países del mundo vemos que llevan a niños en las motocicletas. Bueno, ellos pueden estar interesados en su propia seguridad porque llevan un casco, pero tienen que llevar a los niños al colegio, porque es así, y los niños no tienen casco y no se pueden conseguir. En otros casos, estándares básicos es lo que buscan de la carretera. Una carretera que en un estado básico, pavimentada. Hay muchos países que no tienen carreteras pavimentadas. Si las tienen, se pavimentan de manera muy barata. Puede que estén en buenas condiciones un par de meses, pero una vez llueve en invierno o pasan camiones, las estropean y están otra vez las carreteras en malas condiciones. Una cosa aquí clave también que quieren los usuarios de las motocicletas son la atención sanitaria de emergencia, de urgencia. No solo son peligrosas las carreteras y los vehículos, sino que si uno tiene un accidente en muchos países, puede que no le vean nadie. Hay historias de horror en hospitales donde llega un motociclista accidentado y no hay nadie disponible para atenderlo. Hay problemas culturales en algunos países donde si uno está cerca de un accidente, uno le puede echar culpa acabar siendo culpado por el accidente, de modo que la gente huye con una persona accidentada y la dejan detrás y la dejan ahí pues sufriendo. Hay gente en estos países que llevan a cabo campañas sobre estos temas, pidiendo ayuda, diciendo que necesitan ayuda. Hay asociaciones de usuarios que en lugares como Kenia, donde forman grupos de ayuda mutua que se apoyan mutuamente si se accidentan, hacen campañas a nivel local para conseguir carreteras más seguras. A veces consiguen que se introduzca algún reglamento, pero necesitan el apoyo de la comunidad en general. Ayer oímos hablar de Sao Paulo, el carril azul. En algunos de estos países estas ideas de cómo se puede mejorar para las carreteras, para las vías para los motociclistas, proviene de los mensajeros que utilizan motos, porque se ha consultado con ellos. Y luego, por último, quería decir, hay que apoyar a los motociclistas. No pedimos cosas complicadas, solamente queremos lo básico. Eso es todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris, por esta breve y completa introducción. Me gustaría también mencionar un poco lo que has dicho, vinculándolo con la presentación previa que hablaba del factor humano y de las medidas que se introducen para abordar el comportamiento humano. Estas medidas que
creen que se pueden introducir mejoras en el comportamiento de los usuarios para mejorar su seguridad vial, o hay otros factores también que son más importantes. Creo que la mayor parte de los usuarios en Europa reciben algún tipo de formación. En muchos casos quieren seguir más cursos de formación, siempre que sean divertidos, pero en el resto del mundo sí, la formación tiene que impartirse de manera más amplia, tiene que alcanzar a los usuarios. Por ejemplo, formación sobre llevar a niños como pasajeros, sobre el trabajo con motocicleta, para otros usuarios de la carretera, cómo interactuar con motociclistas. La formación en Europa, por ejemplo, se centra en cómo llevar a una moto, y para los conductores cómo llevar el coche, pero no se centra en cómo interactuar los unos con los otros, cómo comportarse mutuamente los unos hacia los otros. El ministro brasileño de Transporte dijo ayer, el año pasado, de que se habla de la seguridad vial. De mi país tenemos que empezar por hablando de las vías, que hay que mejorar antes de empezar a hablar incluso de los usuarios. Y eso es el caso en muchos países, en Europa y en otras partes del mundo. Ahora pasamos a la Dirección General de Transporte. Montserrat Pérez, por favor, háblanos un poco de la formación post carnet de conducir, post licencia. He optado por hacer la presentación en castellano, pido disculpas, pero dado que tengo 10 minutos y no quiero que suene la campana, me va a dar más fluidez. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer rápidamente a Nesdor, a la Fundación Ibercaja y también a mis compañeros del Observatorio de la Dirección General de Tráfico todo el trabajo y el esfuerzo, porque bueno, pues la verdad es que es un lujo disponer de estas instalaciones y daros la enhorabuena por todo este trabajo. Bueno, empezamos. En la Estrategia de Seguridad Vial 2030 de España se establece cómo desarrollar las diferentes políticas viales y se engloban en 9 grandes áreas. Una de ellas es el área de personas capaces y formadas. En el día de ayer, nuestro director general comentaba que la hoja de ruta a desarrollar en el ámbito de la educación y la formación, y que se engloba dentro de esta área, la tenemos distribuida en 2 tipos de funciones. Por un lado, aquellas que vamos a desarrollar en lo que es la formación previa a la obtención del permiso de conducir, y por otro lado, recogemos otra serie de actuaciones que se van a implementar una vez obtenido el permiso de conducción. En esta línea de actuación, que no es otra que fomentar y garantizar esa formación al conductor que ya tiene un permiso de conducción, yo vengo a explicarles brevemente uno de los proyectos en los que estamos trabajando desde la Dirección General de Tráfico y que son los cursos de conducción segura y eficiente para motocicletas y ciclomotores. Estos cursos, cuyo diseño acordamos en el Grupo de Trabajo 52 dentro del seno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Dentro de este grupo vimos de forma conjunta cómo iba a ser el contenido y las líneas generales de los mismos. Son cursos que van a tener un carácter voluntario, que van a suponer la bonificación de 2 puntos para todas aquellas personas que desarrollen estos cursos con aprovechamiento, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Debe ser un conductor con un saldo positivo y además el máximo de puntos a alcanzar siempre será 15. Pero, ¿cuál es el objetivo de estos cursos? Pues el objetivo no es otro que seguir formando al conductor. ¿En qué? En una conducción preventiva, una conducción que le permita anticiparse al riesgo y, por lo tanto, poder prevenir y evitar un siniestro. Durante muchos años en España se han impartido cursos de conducción segura por diferentes entidades, por asociaciones, centros de formación, aseguradoras. Son cursos que a lo largo de los años, pues han ido ganando reconocimiento y prestigio. No es una novedad lo que estamos desarrollando, pero sí que desde la Dirección General de Tráfico lo que hemos hecho es diseñar concretamente el contenido de estos cursos. Y para ello, y dado que implica además una bonificación de 2 puntos, hemos diseñado un sistema de certificación de calidad de la realización de estos cursos. Este sistema lo hemos desarrollado a través de un esquema de acreditación en colaboración con ENAC,
que es la entidad nacional de acreditación, y se desarrolla en torno a la norma ISO de evaluación de la conformidad, que es la norma que nos indica qué requisitos debe cumplir un organismo de certificación para posteriormente certificar diversos productos, servicios o actividades. Este esquema de acreditación, como les digo, está constituido por dos partes básicas. Por un lado, se establecen los requisitos de esos organismos de certificación que posteriormente certificarán los cursos, y por otro lado recoge todo el contenido, elementos y requisitos que deberán impartir en esos cursos de conducción segura y eficiente. ¿Qué requisitos se establece para un organismo certificador? Pues en primer lugar debe garantizarse la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de todas sus actividades, de sus relaciones contractuales. Se establecen además una serie de requisitos para los elementos personales desde el punto de vista de la formación y de la experiencia. Se establecen unos requisitos, por supuesto, materiales, pero también se establecen unas exigencias respecto al propio organigrama y organización de ese organismo certificador. Debe disponer de personalidad jurídica propia, debe asumir y responsabilizarse de todas sus actuaciones, etc. Este documento del que le estoy hablando, este esquema de acreditación, es un documento público que está tanto en la web de la Dirección General de Tráfico como en la web de ENAC, pero también es un documento vivo en el que seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque este documento recoge además el contenido de los cursos de conducción segura y eficiente que ahora les voy a detallar. En este momento, este proyecto está en borrador, dado que la implantación de estos cursos requiere también la aprobación de una orden ministerial y por eso todavía no es un documento definitivo. ¿En qué constituyen o qué exigimos para realizar estos cursos que van a formar a estos conductores y además van a bonificar con 2 puntos? Bueno, pues lo primero que hicimos fue establecer 2 tipos de cursos. Diferenciamos un tipo de curso dirigido a vías urbanas y otro curso enfocado a carretera convencional. Su duración mínima es de 6 horas. Se establecen además una serie de requisitos para los formadores, también para las instalaciones, y se detalla todo el contenido y cómo debe organizarse y desarrollarse esta formación. En el caso de los cursos de conducción segura y eficiente en vías urbanas, tenemos una formación teórica inicial, aproximadamente un mínimo de 1 hora y cuarto. Es una formación en la que se engloba la nueva movilidad urbana, se hace hincapié en los factores de riesgo que tenemos en vía urbana, se recogen otros contenidos más amplios y que abarcan todos los cursos, como puede ser el equipamiento. Tiene un aspecto también de concienciación y sensibilización. Lo comentaba el anterior ponente, es fundamental no formar solo en cómo llevar esa motocicleta. Hay una serie de valores que también debemos recoger en la formación. Compartir espacio en la vía, la convivencia, la responsabilidad, la seguridad. Todo ello está englobado dentro de esta formación teórica que está muy detallada tanto en el esquema de acreditación como en la futura orden ministerial. A continuación, tenemos una formación práctica, dentro de la cual diferenciamos una formación previa que se lleva a cabo en un circuito cerrado, son pruebas de destreza. En el caso de vías urbanas se llevan a cabo una serie de maniobras con vehículo a motor parado, maniobras que demuestren y sobre todo que le formen en agilidad, en equilibrio y finalmente en frenado. Tal vez de todo este diseño que les estoy mostrando, la principal diferencia con otros cursos de conducción segura es la que viene a continuación. Y es que en estos cursos de la Dirección General de Tráfico se establece con carácter obligatorio una formación en circulación en vías abiertas. En el caso de los cursos de ámbito urbano se establece un tiempo mínimo de 2 horas, si bien el recorrido de circulación es un mínimo de 1 hora y media. Establecemos otra media hora
para hacer las paradas que se consideren oportunas y también para que el formador pueda dar aquellas indicaciones o aclaraciones que vayan surgiendo a lo largo del recorrido. No es un recorrido que pueda elegirse al azar. El itinerario está diseñado también en el contenido de estos cursos y establece qué elementos que debe desarrollarse a lo largo de ese itinerario para poder formar correctamente al conductor. Finalmente, se establece también 30 minutos de conclusiones que recogerán tanto un carácter práctico, pero sobre todo pues un carácter más teórico para dar por cerrado el curso. Los cursos de conducción segura y eficiente dirigidos a carretera convencional, como pueden ver, tienen efectivamente la misma estructura. Tenemos el mismo tiempo destinado a la formación teórica inicial, un mínimo de 1 hora y cuarto, si bien en este caso nos orientamos pues hacia factores de riesgo que encontramos en la carretera convencional y otra serie de elementos que entendemos es necesario para este tipo de circulación. La diferencia en relación al curso anterior y dentro de la formación práctica es que se modifican los tiempos. En este curso establecemos un menor tiempo en pista, en las maniobras de destreza, se llevan a cabo una serie de maniobras de agilidad y equilibrio y de frenado y, sin embargo, aumentamos el tiempo destinado a circular en vías abiertas. Al igual que ocurre en los cursos de ámbito urbano, se establece también un periodo mínimo de recorrido, se diseña un itinerario y se determinan qué elementos deben formar parte de este itinerario. Paralelamente, se designa también un tiempo para que el formador pueda hacer esos descansos o dar exactamente igual que en el de ámbito urbano las indicaciones, aclaraciones que considere oportunas. Y el curso finaliza también con unas conclusiones de 30 minutos. Como les digo, a día de hoy es un borrador. Estamos esperando a que se apruebe la orden ministerial, que esperamos que sea lo antes posible. Espero que les haya resultado interesante. Resumir estos cursos en 10 minutos es complejo. Realmente el contenido es muchísimo más amplio y está muchísimo más detallado. Y a riesgo de que suene la campana, sí quiero terminar esta presentación comentando y recordando que la formación y la educación son pilares básicos del ámbito de la seguridad vial. La seguridad vial es una responsabilidad compartida. Esto es algo que se comentó en el día de ayer, pero creo que es fundamental que lo recordemos. El objetivo no es otro que salvar vidas. El reto al que nos enfrentamos es importantísimo y para alcanzarlo no podemos hacerlo si no es de forma conjunta y aunando esfuerzos tanto la Administración como la sociedad civil. Y me alegra estar aquí y comprobar que este Congreso, pues sin duda alguna, sigue impulsando y sigue trabajando en ese sentido. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración. Y gracias. Espero que les haya resultado de interés. Muchas gracias, Montserrat. Hemos escuchado ayer al director general de la Dirección de Tráfico decirnos que el reto principal son los accidentes en carretera en España. ¿Cómo cambio la pregunta que estaba preparada, pero me interesa? ¿Cómo puede alcanzar un balance entre educación de conducción en carretera y en ciudades en este programa que tú nos has presentado hoy? ¿Cómo puede alcanzar un balance entre los dos diferentes maneras de conducción? Los cursos, evidentemente, como hemos visto, tienen exactamente la misma estructura. Una de las cosas que no he podido recoger en la presentación, porque como digo, el detalle de los cursos es mucho más amplio, es que no solamente el diseño está establecido para urbano y para carretera convencional, todo ello está relacionado también con la categoría del permiso de conducción. Evidentemente, los cursos de ámbito urbano están más orientados pues, hacia el permiso de conducción de la clase A1, A2. Sin embargo, cuando nos vamos a carretera convencional, hablamos de una moto más grande, hablamos de los permisos de conducción A2 y también el permiso de conducción de la clase A.
Para mí hay algo fundamental que es sobre todo en el ámbito de estos cursos, que ya tenemos un permiso de conducción, y es la formación teórica también. Ayer se hablaba mucho de esa percepción del riesgo, de esa necesidad de que el conductor sea capaz de anticiparse, y creo que realmente ahí es necesario diferenciar, porque la conducción no es la misma en ámbito urbano que en carretera. Los riesgos a los que nos enfrentamos son distintos, de ahí que lo fundamental sea el diseño del curso. Exactamente igual nos ocurre con la formación que se lleva a cabo en maniobras. Son maniobras totalmente distintas que están diseñadas pensando en la categoría de motocicleta que se va a conducir y orientada en base al permiso de conducir. Y luego la base fundamental y lo que realmente diferencia a estos cursos es la circulación en vías abiertas. Y en ese sentido es fundamental cumplir con el itinerario tal cual está recogido, porque realmente eso dotará al conductor de las técnicas necesarias para poder evitar ese siniestro vial. Muchas gracias, Montserrat, muy interesante. We also hope that when it will be launched and Muchísimas gracias, Montserrat. Estará disponible este curso en la propuesta europea de la FIM, pero bueno, iremos viendo de cara al futuro. A continuación, me gustaría darle la palabra a Raúl Aranda, proveniente de la Universidad de Múnich, que nos va a hablar de cuáles son los beneficios a nivel de seguridad que pueden brindar las prendas con airbag. Sabemos que a día de hoy solamente hay un airbag mecánico, así que bueno, vamos a ver qué tenemos por delante en el futuro. Well, good morning everybody. My name is Raúl Aranda. Buenos días, me llamo Raúl Aranda, soy investigador en la Universidad de Múnich en el Departamento de Mecánica y Bioanálisis. Tenemos algunos factores, como por ejemplo la mala visibilidad, la falta de estabilidad o cuando hay una seguridad estructural limitada. Esto hace que los motociclistas sean especialmente vulnerables y que se vean expuestos a accidentes mortales. Vamos a echar un vistazo a algunas estadísticas. Los motociclistas y los usuarios de ciclomotores representan un 28% de todos los accidentes de tráfico en 2018. Esto representa un 17% en la Unión Europea. Por ejemplo, solamente en Alemania en el mismo año 619 motociclistas murieron y más de 10.220 fueron víctimas de graves lesiones. Si nos centramos en el tórax es la zona del cuerpo, la cuarta zona del cuerpo más presente, que presenta una tasa más alta de lesión MAIS 3+. Además, en otro estudio habló de que más de un 50% de los accidentes mortales con índice AIS 4+ estaban ubicados en el tórax. El AIS significa escala abreviada máxima de lesiones para un accidente mortal o para una lesión grave. Vamos a ver ahora el tórax. Desde la perspectiva de la seguridad pasiva tenemos que utilizar un equipo de protección personal, en este caso un protector de airbag. ¿Qué significa esto para los motociclistas? Bueno, pues explícalo de una manera muy sencilla. Este protector es un sistema hinchable que se integra en la chaqueta o en el chaleco y que se activa o bien de manera mecánica o electrónica en caso de que se produzca un accidente. La mayoría de los airbags están disponibles en el mercado a día de hoy y están certificados de conformidad con los requisitos de la norma EN 16214 o 5. Esta norma evalúa la protección y el rendimiento de los airbags a través de una fuerza de impacto y de atenuación. En esta prueba se hace una prueba con 5 kilos que atraviesa el acero con una velocidad de 4,5 por segundo, es decir, esa es más o menos la velocidad. Y en función de la fuerza de transmisión entre las dos partes, pues el airbag se clasificará o bien en el nivel 1 o 2 de protección. Sin embargo, tenemos algunas dudas sobre la biofidelidad de esta prueba a la hora de evaluar el rendimiento del airbag si se utiliza de manera individual. En primer lugar, es una prueba que presenta una baja biofidelidad. Vemos el impacto
en 2 zonas del cuerpo, pero luego en realidad vemos que el impacto puede tener también mayor impacto en todo el cuerpo. Entonces, claro, en este caso el cuerpo humano no está del todo representado. Además, presenta una baja correspondencia con la realidad. El nivel de energía de impacto que se analiza en estas pruebas es significativamente más bajo que lo que se produce en un accidente de motocicleta. En tercer lugar, el test presenta algunas limitaciones para distinguir la combinación óptima de presión y grosor. Y luego, además, el contexto científico de la fuerza de impacto y de los valores de umbral son desconocidos a día de hoy. Así que, debido a estas limitaciones, nos podemos hacer 2 preguntas. ¿Cuál es el nivel de protección que podría ofrecer un airbag de motocicleta en condiciones más realistas? ¿Y cómo tendría que diseñarse un procedimiento de prueba para tener una evaluación más exhaustiva? ¿Cuáles son los criterios de evaluación que tendríamos que tener en cuenta en este tipo de procedimientos? Para responder a la primera pregunta, hemos llevado a cabo un análisis basado en numeraciones. Entonces, se hace una representación del cuerpo humano con un modelo y para poder definir los distintos escenarios de impactos reales, analizamos los datos de los accidentes y definimos las condiciones de impacto en lo que respecta a velocidad y también cuál es el objeto que se ve impactado. Hacemos también una validación del modelo de airbag y finalmente basamos nuestro análisis en criterios biomecánicos. En primer lugar, hicimos un análisis basado en deformación para determinar el número de fracturas en las costillas. Luego, en segundo lugar, medimos la compresión torácica y este es un indicador de la gravedad de las lesiones. Aquí tenemos los resultados a continuación. Para un impacto contra un objeto horizontal a una velocidad de impacto de 30 km por hora, el airbag podría reducir la compresión torácica en 97 milímetros hasta 78. Además, también reduciría la gravedad de la lesión. También aquí podemos ver el análisis basado en deformación. En este caso vemos que se puede reducir el número de fracturas en las costillas de 6 a 0. Sin embargo, si analizamos el mismo escenario de impacto, pero en este caso con una velocidad de 60 km por hora, aquí vemos que no hay una gran diferencia significativa. Si vemos la compresión torácica, se obtuvieron unos valores similares, tanto con airbag como sin airbag. Y luego, al final, la gravedad de la lesión era la misma. En el caso de análisis basado en deformación, a pesar de haber airbag, vimos que había, en cualquier caso, bastantes fracturas en las costillas. En el estudio numérico vimos cómo pueden ser diferentes estas pruebas con respecto a un escenario real. Entonces, ¿cómo sería en este caso un procedimiento que fuera mejor? Bueno, pues la primera premisa es que el test tendría que ser más realista, es decir, tiene que acercarse más a un escenario real de impacto. Además, tiene que tener una mayor biofidelidad, porque el cuerpo humano, o al menos el tórax del cuerpo humano, tendría que estar representado. Así que necesitamos aquí a un sustituto, un sucedáneo humano. Y luego, además, la evaluación de la protección del airbag tendría que basarse en criterios biomecánicos. Algunas de las últimas propuestas van en esta dirección. Están obteniendo un escenario más realista y lo que están haciendo es aumentar la energía de impacto. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues aumentando la velocidad de impacto. Además, están obteniendo una mayor biofidelidad y se está incluyendo el tórax de muestra híbrido número 3. Este es un dispositivo automático que se utiliza en el campo automático y lo que se hace es utilizar
un dispositivo que permite evaluar la compresión torácica durante el impacto. Y esto es algo muy importante porque con la medición de la compresión torácica y el cálculo posterior de la respuesta viscosa podemos obtener una evaluación y clasificación de la gravedad de la lesión. Con este cálculo podemos elaborar un sistema que nos permita analizar y clasificar los airbags en función de la probabilidad de riesgo de lesión. Para concluir, el rendimiento de protección de un airbag para los motociclistas dependerá siempre de la velocidad de impacto. Un airbag puede proporcionar una protección efectiva hasta 30 km por hora. Sin embargo, no hubo protección significativa cuando hay una velocidad alta de impacto. Han surgido algunas dudas acerca del procedimiento actual para evaluar la protección. Esto hace que se necesite una mayor investigación de este procedimiento. El nuevo procedimiento de prueba tendría que tener en cuenta las condiciones de impacto reales con sucedáneos humanos y también la evaluación tiene que estar basada en criterios biomecánicos. Aquí tenemos algunas referencias en caso de que quieran indagar y obtener más información. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta no duden en contactarme. Thank you very much. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, no quiero mostrarme negativo, pero si vemos los que escuchamos ayer por parte del director de la DGT, que nos decía que vemos sobre todo los accidentes en las carreteras. Entonces, claro, entiendo que ahí la velocidad siempre va a ser más de 30 km por hora. Y hoy en la conclusión, claro, usted decía que si la velocidad de impacto es más grande, el airbag no nos puede proporcionar esa protección. Si el accidente es a más de 30 km por hora y el airbag no funciona, ¿por qué invertimos en esta herramienta? Sé que te estoy provocando con esta pregunta. Bueno, estoy de acuerdo en que tenemos que seguir investigando y ver cuáles podrían ser otras soluciones técnicas. Efectivamente, el airbag está limitado ahora a esta velocidad de impacto más baja, pero sí, quizás la solución no solo sería el depender únicamente del airbag, porque a lo mejor podría ser una combinación de distintos factores. Si podemos reducir la velocidad de impacto, pues entonces ahí el airbag sí que podría, obviamente, desempeñar un papel importante en los accidentes. Muchísimas gracias, Raúl. Y luego también tenemos la consideración, porque en FIM, claro, estamos con el deporte en motociclismo y desde hace 5 años estamos incluyendo el airbag en MotoGP, en las competiciones, y los fabricantes que están produciendo estos airbags pues están presentes en la industria y no sé si comparten los datos, no sé si proporcionan esas ideas al mundo académico, al mundo de la investigación para desarrollar un airbag que se pueda utilizar y que sea útil. Aquí de nuevo otra provocación. Bueno, me gustan estas provocaciones, debo decir. En tus diapositivas decías que podría ser efectivo hasta 30 km por hora, pero no vamos a hablar ahora de MotoGP, ¿vale? Porque si no sabemos que no se aplicaría. Pero, por ejemplo, cuando van por carretera a 120, 140, ¿qué pasaría? Bueno, pues la respuesta directa es no. No proporciona protección el airbag con esas velocidades. Los resultados que he presentado, hemos analizado el airbag y empezamos con la Asociación Alemana de Seguros y les preguntábamos el nivel de protección que podría proporcionar un airbag. Entonces hicimos pruebas con los airbags y obtuvimos algunos ejemplares, pero la verdad es que luego no compartimos estos datos con los fabricantes. Mi experiencia y trabajando en proyectos en el mundo de la investigación es que estas instituciones y los fabricantes, claro, cuando les dices, oye, mira, ¿queréis probar algo nuevo? ¿Queréis probar una forma distinta? Muchas veces se muestran con algo de miedo porque piensan, ay, es que a lo mejor el dispositivo que tengo no va a tener buenos resultados, no va a proporcionar
la protección que espera todo el mundo, entonces se muestran un poco reacios. Claro, queda un gran camino por delante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl. Concluimos este panel ahora con Federico Vitale, que nos va a hacer una actualización de las últimas normas para el equipamiento de protección personal. Adelante, Federico. ¿Me escuchan correctamente? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta conferencia tan importante. Me gustaría vincular mi presentación haciendo un recorrido muy breve con la cuestión de las prendas de protección. El enfoque holístico constituye la base de esta conferencia y todos estamos de acuerdo en que es un puzzle muy complejo. Las prendas son una pieza de este puzzle muy importante, sí, pero tenemos que estar de acuerdo en qué significa la protección en la práctica. La protección significa estar seguros, ser funcionales y mostrarnos cómodos. Estos son principios muy importantes que veremos también a lo largo de mi presentación. Y esto sirve para mitigar los riesgos, no eliminarlos, por supuesto. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que las prendas de protección que están en el mercado nos proporcionen un alto nivel de seguridad? Bueno, por supuesto, aquí el principal pilar es el denominado 2016/425, esta regulación que se estableció en abril de 2018. Este fue un verdadero hito a nivel de legislación europea, porque estos tres elementos básicos que aparecen aquí experimentaron una mejoría con respecto a la directiva europea. Aquí hablamos de cómo evaluar la conformidad, cómo aportar el marcado de la Comisión Europea, establecer la presunción de conformidad basándonos en el cumplimiento con las normas armonizadas actuales. Y, por supuesto, otro pilar importante es la vigilancia del mercado, que está en manos de las autoridades nacionales. Hablaré de esto más adelante. Así que aquí el principal pilar es esta regulación. Y aquí me gustaría que veamos cuáles son los principios básicos y los principios de diseño que constituyen la base de cualquier norma cuando hablamos de prendas de protección. El principio básico que ha cambiado con esta regulación es el siguiente. Los equipos de protección personal tienen que proporcionar protección adecuada contra el riesgo que se quiere proteger, es decir, no es contra todos los riesgos que se puedan encontrar. Este es uno de los puntos clave que tenemos que recordar. Otros principios de diseño clave son la ergonomía, es decir, tenemos que asegurarnos de la comodidad porque necesitamos, obviamente, pues poder mover nuestro cuerpo. Y la ergonomía es uno de los aspectos clave. Luego también tenemos distintos niveles de protección. Tenemos que ver qué es lo que dice aquí la regulación, porque esto es la base de nuestra regulación para las prendas de protección. El principio de niveles de protección dice que cuando haya distintas condiciones de uso y pueda haber distintos niveles del mismo riesgo, pues necesitamos niveles de protección apropiados. Y esta es una de las bases y esto es algo que pasa también en el campo de la protección para el motociclismo. También necesitamos la comodidad, que sea ligero y que sea resistente. Entonces, en base a estos principios básicos, aquí tenemos una panorámica de los estándares actuales para las prendas de protección. La mayoría de estas normas se están revisando actualmente porque, como ya sabrán, por supuesto, se hace una revisión sistemática al menos cada 5 años. Se revisan todas las normas en base a las mejoras científicas y tecnológicas. Así que vamos a centrarnos ahora en el último, en el 17092, porque es una historia de éxito, la verdad, desde nuestro punto de vista.
Es una norma que se estableció hace 5 años, durante los tiempos pandémicos, tras muchísimas reuniones del grupo de trabajo dentro del CN. 6 años de intensísima actividad y, por supuesto, teniendo en cuenta el principio básico que hemos visto anteriormente. Se tuvieron en cuenta los criterios de consenso y vamos a ver también los 4 puntos clave que aparecen aquí. No sé si tienen constancia de estos puntos, pero básicamente, ¿quiénes están involucrados en la definición de la norma? Pues no solamente están los representantes de la industria, sino también personas del mundo académico, de los distintos órganos, de los centros de investigación. Así que vemos muchas partes interesadas en torno a la creación de una norma, porque sabemos que las normas se convertirán en la referencia para la legislación y para el mercado en sí mismo. Así que estos son los 3 principales hallazgos que se han incluido en esta norma 17092 para las prendas de protección para la motocicleta. Luego tenemos un enfoque modular. Hemos creado 6 partes. Lo primero es como una especie de caja de herramientas para las pruebas y luego las otras partes, 2 a 6, describen las 5 clases de protección en función de cómo se utilicen esas prendas y en función de los distintos tipos y riesgos. Partimos de la norma anterior, que era para 5 zonas de protección, y en base a la accidentología analizamos los hechos. Vemos cómo se utilizan en realidad las prendas y cómo pueden mitigar los riesgos de accidente. Así que vemos ahí 3 zonas nuevas y luego también una nueva prueba de abrasión que es más repetible y representativa. ¿Y por qué consideramos que es una historia de éxito? Bueno, pues porque ha cambiado de manera significativa lo que tenemos en el mercado. Es decir, antes de 2019, que es aquí la fecha clave, había una norma que se había diseñado para un uso profesional. El enfoque era que, bueno, era una solución que valía para todos. En el mercado no teníamos ninguna prenda con certificación CE. Y ahora la situación ha cambiado drásticamente porque con la nueva norma 17092 tenemos 5 clases de protección. De esta manera podemos tener un enfoque modular. Tenemos prendas para todos los estilos de uso y todas las condiciones meteorológicas que nos podamos encontrar. Hemos hecho una campaña de información muy importante, no solo basándonos en los distintos canales disponibles, sino que también hemos contado con la propia red y luego todos los medios sectoriales del mundo del motociclismo. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, pues a día de hoy tenemos a usuarios que están protegidos, informados y que tienen mucha más constancia. Es decir, hemos logrado un cambio cultural. Ahora la gente va a comprar estas prendas certificadas a las tiendas. Y no es que vayan porque están obligados, sino porque quieren productos de seguridad. Así que ha sido un logro a nivel cultural. Hablábamos antes de los airbags. Bueno, en el mismo grupo se está desarrollando la nueva norma para los airbags con activación electrónica. Hay distinta configuración de accidente, vemos colisiones cuando la caída es desde arriba, desde abajo. Hablábamos también del tiempo que tarda en hincharse el airbag y, por supuesto, algo aquí interesante es que este grupo de trabajo está desarrollando nuevos requisitos de activación basándose en nuevas evidencias a partir de vídeos de accidentes. Así que estamos utilizando un número considerable de análisis de vídeo para poder evaluar
los nuevos requisitos y, por supuesto, sobre todo, que no se active cuando no es necesario. Y aquí me gustaría subrayar el hecho de que esperamos que se finalice esta norma para los servers de activación electrónica y estará listo pues para finales de 2025 o un poco más tarde, porque, claro, este proceso la verdad es que requiere de cierto periodo de tiempo hasta que se termina. Antes hacía referencia a la vigilancia del mercado. Bueno, esto es algo clave. Obviamente, junto con la certificación CE, porque si no, no tenemos ningún tipo de control acerca de lo que sucede en el mercado. Y la vigilancia del mercado está en manos de las autoridades nacionales. Y aquí me gustaría subrayar que no solamente tenemos que tener en cuenta las ventas online, sino también las ventas de las tiendas, porque muchas veces hay prendas que no están certificadas, que no cuentan con la certificación CE. Así que a nivel de diseño y de producción, pues la seguridad se considera que es un sistema y que solamente se puede alcanzar a través de la innovación en todos estos campos. Pues, por ejemplo, para la protección nos vemos inspirados por los patrones que encontramos en la naturaleza. En lo que respecta al rendimiento, pues lo que buscamos son condiciones extremas a la hora de desarrollar prendas de protección. Y luego, por supuesto, el estilo es algo también clave para nosotros. Ahora, sobre los cascos. Bueno, en lo que respecta a las prendas y también los cascos, pues sabemos que no es que haya un casco que sea perfecto o el mejor casco para todos los usuarios. Tenemos los mejores cascos para ciertos usos y necesidades. Entonces, bueno, sabemos que los cascos y lo que ofrecen variarán en función de las necesidades. Y la regulación reconoce estos usos según las condiciones de uso. Pues imaginemos, por ejemplo, para países donde las temperaturas son más altas, ahí, claro, necesitamos que la cabeza esté fría, tenemos también el concepto de claustrofobia, la posibilidad de tener una visión muy limitada. Entonces, todos estos son factores que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para los usuarios menos experimentados. Vemos aquí también esta norma EC 22/06 y tenemos aquí nuevos elementos que se están incluyendo en esta norma. Asimismo, hemos incluido distintos requisitos para los accesorios que, por supuesto, están extendiéndose en el mercado desde dispositivos de comunicación hasta cámaras, así que todo esto estará incluido en la nueva regulación. Y, de nuevo, esto se aplica también a los cascos Jet y Demi-Jet. Y ya la ultimísima diapositiva, no quiero seguir molestándoos. Bueno, aquí vemos el mercado a nivel de la Unión Europea para las prendas de protección. Sabemos que es un mercado muy dinámico. Contamos con alrededor de 25.000 empleos en Europa. Y como podrán ver en esta diapositiva, en la parte de la derecha, España, Italia y Alemania son los países europeos donde se muestra más potente esta industria. Y aquí concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. Thank you very much, Federico. Thank you for... Gracias, Federico. Gracias por la presentación. La vigilancia del mercado, desde luego, es importantísima. En el mercado del Reino Unido hemos visto que finalmente un juez ha acusado, ha acabado dictando en contra de una empresa que hacía anuncios, publicidad falsa sobre los productos. Me gustaría concluir con una anécdota y verán por qué lo digo. El FIM hace 7 años hizo obligatoria la protección del tórax para los usuarios. Introdujimos los campeonatos de mujeres para los campeonatos de circuito y lo primero que hicieron con las mujeres competidoras, se dieron cuenta de que las mujeres se ponían la protección del tórax aquí en el estómago.
y les preguntaron los técnicos por qué, que es un protector para el tórax, para el pecho, los pulmones están aquí. Eso es una anécdota para decirles que si vamos a los usuarios, a los consumidores, somos el 53% de la población está compuesta por mujeres. Y los fabricantes de equipamiento protectivo, de EPIs, de fabricantes, tienen que tener en cuenta la diversidad del cuerpo humano, las necesidades de los usuarios, porque muy a menudo vemos mujeres jóvenes excluidas de la opción de llevar una moto debido a la altura, la falta de disponibilidad de EPIs, etcétera. De modo que no quiero no quiero ser condescendiente, pero los usuarios son mujeres y hombres. Y no se trata de poner un color rosa en la chaqueta, se trata de considerar en realidad cómo es el cuerpo femenino, cómo es el cuerpo masculino. Imagínese una mujer que tiene que recoger a los niños a la escuela. Si queremos que sea una usuaria segura, tenemos que tener en cuenta también a esa persona y consultarle. Muchas gracias a todos los panelistas. Chris, Montserrat, Raúl y Federico. Muchas gracias.